te aseguro que nunca imaginé que, a los 62 años, estaría contando esta historia de venganza y redención. Pero lo que pasó aquella noche navideña cambió mi destino para siempre, y necesito compartirlo contigo. Soy Esperanza Morales, una mujer que creyó durante décadas que el amor de madre significaba sacrificarlo todo sin esperar nada a cambio. Qué equivocada estaba, todo comenzó con esa llamada telefónica de mi hijo Rodrigo. Su voz sonaba tensa, como siempre últimamente. Mamá, Camila quiere que vengas a cenar mañana para Nochebuena, pero por favor no hagas nada embarazoso. Camila era su esposa desde hacía 10 años, una mujer elegante de familia aristocrática que nunca ocultó su desprecio por mis orígenes humildes. Para ella, yo era la suegra incómoda que había criado a Rodrigo en un barrio obrero. Llegué puntual a su mansión en Las Lomas, luciendo mi mejor vestido negro. La casa brillaba con decoraciones costosas, cristalería fina y flores que parecían salidas de una revista. Camila me recibió con su sonrisa falsa de siempre. Esperanza, qué bueno que llegaste. Su mirada me recorrió de arriba a abajo con disimulado desdén. La cena fue una tortura elegante. Me sentaron al extremo de la mesa, lejos de Rodrigo y Camila, quienes presidían como realeza. Los padres de Camila, personas mayores pero arrogantes, me ignoraron completamente. Cada vez que intentaba participar en alguna conversación, alguien cambiaba de tema o fingía no escucharme. El menú era elaborado, salmón noruego, pavo trufado, acompañamientos gourmet servidos en vajilla que costaba más que mi auto. Pero lo que más me dolía no era la elegancia intimidante, sino la frialdad de mi propio hijo. ¿Cómo está tu trabajito en el supermercado?, preguntó Camila con sonrisa venenosa, sabiendo que había perdido ese empleo por recortes. Estoy buscando algo nuevo, respondí tratando de mantener la dignidad. Ah, qué pena. A tu edad debe ser complicado conseguir trabajo, agregó provocando risitas entre los invitados. Rodrigo no dijo nada para defenderme. Simplemente siguió cortando su cena como si no hubiera escuchado el insulto. El momento culminante llegó durante el brindis. Camila se había puesto un vestido blanco de diseñador que costaba $8,000, según había mencionado 4 veces durante la cena. Se levantó radiante para proponer el brindis navideño. Quiero agradecer a todos por acompañarnos. Estoy especialmente agradecida por mi maravilloso esposo Rodrigo, quien ha construido un futuro brillante para nuestra familia. Todos levantaron sus copas. Yo también lo intenté, pero mis manos temblaban por los nervios y la humillación acumulada. Fue entonces cuando ocurrió el desastre. Al levantar mi copa de vino tinto, mi mano temblorosa perdió el control. El líquido se derramó directamente sobre el vestido inmaculado de Camila, creando una mancha que se extendía como sangre. El silencio fue ensordecedor. Camila miró su vestido con horror. Luego me miró con furia helada. Eres una idiota. Este vestido cuesta $8,000. Lo siento mucho, fue un accidente, balbuceé levantándome para ayudar, pero antes de que pudiera hacer algo, sentí el golpe. Rodrigo se había levantado y me dio una bofetada que resonó por todo el comedor. El dolor físico fue nada comparado con la humillación. Eres una vergüenza, me gritó con el rostro deformado por la ira. No puedo creer que seas mi madre. Sal de mi casa ahora mismo. Los invitados comenzaron a reírse. No era risa nerviosa, era risa cruel de personas que disfrutaban viendo humillar a alguien. Los padres de Camila sonreían con satisfacción. Váyase, señora, dijo el padre de Camila con desprecio. Ya causó suficiente daño. Recogí mi bolso con manos temblorosas, las lágrimas quemando mis ojos, pero negándome a dejarlas caer frente a esa gente. Rodrigo me siguió hasta la puerta. No vuelvas hasta que aprendas a comportarte como una persona civilizada. Caminé hasta mi viejo auto, bajo la lluvia fría de diciembre. Una vez adentro, finalmente permití que las lágrimas fluyeran, no solo por esa noche, sino por años de desprecios, de ser tratada como un estorbo, de ver cómo el hijo que había criado con tanto amor se había convertido en un extraño avergonzado de mí. Manejé de regreso a mi pequeño departamento preguntándome dónde había fallado como madre, sin saber que, esa misma noche, mi vida cambiaría para siempre. No pude dormir. Me quedé en mi pequeña cocina tomando té y reviviendo cada momento horrible. Pero más que la bofetada o la humillación, lo que más me dolía era una pregunta: ¿cómo había llegado a esto? Miré alrededor de mi departamento de una habitación. No era mucho, pero era limpio y cálido. Había sido mi hogar desde que vendí la casa familiar para ayudar a Rodrigo con su negocio hace 5 años. Fui al closet donde guardaba documentos importantes. Al fondo, en una caja vieja, estaban las pruebas de todos los sacrificios que había hecho por mi hijo. Facturas, recibos, estados de cuenta. La historia de una madre que había dado todo por un hijo que ahora la despreciaba. Rodrigo tenía solo 7 años cuando su padre, Carlos, nos abandonó.
Una mañana se fue dejando una nota diciendo que no estaba listo para la familia. Nunca más supimos de él. Al principio fue devastador. Tenía 30 años, un diploma de preparatoria y un niño que criar. Conseguí trabajo como mesera de día y limpiaba oficinas por las noches. Rodrigo se quedaba con doña Rosa, mi vecina, que se volvió como su abuela. Recuerdo las noches cuando llegaba exhausta, con los pies hinchados y las manos agrietadas. Rodrigo me esperaba despierto para contarme de su día. Hacíamos la tarea juntos y yo me esforzaba por ayudarlo, aunque a veces no entendía las matemáticas que le enseñaban. Mami, ¿por qué trabajas tanto?, me preguntó una vez. Para que puedas tener todo lo que necesitas, mi amor, para que estudies y seas lo que quieras cuando crezcas. Y cumplí esa promesa. Cuando Rodrigo quiso clases de guitarra, trabajé horas extras. Cuando necesitaba útiles caros para proyectos, yo compraba los genéricos para mí y le daba los mejores a él. Los sacrificios se hicieron enormes cuando llegó a la universidad. Rodrigo fue aceptado en una escuela prestigiosa con beca parcial, pero necesitaba dinero extra. Saqué segunda hipoteca sobre la casa que mis padres me habían dejado. Era lo único valioso que tenía, pero no dudé. Durante 4 años trabajé 3 empleos para pagar esa hipoteca y enviarle dinero extra. Veía como sus compañeros tenían autos nuevos y ropa de marca, así que me endeudé hasta el cuello para que no se sintiera inferior. Rodrigo se graduó con honores en administración. El día de su graduación, manejé 6 horas para la ceremonia. Había ahorrado meses para comprarme un vestido presentable. Pero cuando llegué, Rodrigo parecía incómodo. Sus nuevos amigos eran de familias adineradas y yo claramente no encajaba. Después de graduarse, las cosas empeoraron. Rodrigo consiguió trabajo en una empresa financiera y se mudó a la ciudad. Sus visitas se volvieron raras y cuando venía, siempre tenía prisa por irse. Comenzó a hablar diferente, usar palabras complicadas, mostrar impaciencia cuando yo no entendía inmediatamente. A los 30, Rodrigo me dijo que quería empezar su negocio. Necesitaba capital y los bancos no le habían aprobado préstamos. Sin pensarlo, puse la casa en venta. El dinero le dio el capital que necesitaba para su empresa de consultoría. Me mudé a este departamento pequeño y tomé trabajo de medio tiempo en un supermercado. Fue entonces que conoció a Camila en una conferencia. Ella trabajaba en relaciones públicas para empresas de lujo, venía de familia adinerada y había estudiado en colegios privados. Desde que la conocí, supe que me veía como algo inferior. Durante los 10 años de su matrimonio, fui gradualmente excluida. Las invitaciones familiares se volvieron esporádicas. Cuando nacieron mis nietos, Ana y Pablo, apenas me permitían verlos. Camila siempre tenía excusas, que estaban enfermos, que tenían compromisos, que era mal momento. La ironía era que toda su vida de lujo había sido posible gracias a mis sacrificios. La casa, el negocio, las escuelas privadas de los niños. Todo financiado inicialmente con el dinero de mi casa familiar. Pero ellos preferían olvidar ese detalle ahora. Sentada a las 3 de la madrugada, revisando esas facturas que documentaban años de sacrificio. Me di cuenta de algo doloroso. Había criado a un hijo que se avergonzaba de sus orígenes. Que veía mi amor como debilidad y mis sacrificios como algo vergonzoso. El viernes amaneció gris como mi estado de ánimo. Me levanté a las 6, aunque ya no tenía trabajo. La rutina se había vuelto refugio contra el vacío. Mi celular no había sonado. Parte de mí esperaba tontamente que Rodrigo llamara para disculparse, pero el teléfono permanecía silencioso. Alrededor de las 2 decidí caminar. El parque cerca de mi departamento estaba casi vacío. Me senté en una banca observando a una anciana alimentando palomas. Se veía tranquila, en paz. Me pregunté si yo volvería a sentir esa paz. Cuando regresé eran casi las 5. Había decidido enfrentar la realidad. Mi relación con Rodrigo había terminado. Era hora de reconstruir mi vida, de encontrar un propósito que no dependiera de un hijo que ya no me quería. Estaba preparando una cena sencilla cuando sonó el teléfono. El número era desconocido. Normalmente no contestaba, pero algo me impulsó a responder. ¿Señora Esperanza Morales?, preguntó una voz profesional. Sí, soy yo. Habla el licenciado Fernando Vega, de la firma Santa María y Asociados. ¿Podría confirmar que es hija de Carmen Morales, nacida Carmen Vázquez? Mi corazón se aceleró. Mi madre había muerto hace 15 años. Sí, Carmen era mi madre. ¿Pasó algo? Necesito informarle sobre el fallecimiento de la señora Esperanza Vázquez de Mendoza. Creemos que era familiar suya. El nombre me resultó vagamente familiar. Mi madre rara vez hablaba de su familia, pero recordé vagamente a una tía lejana que se había casado con alguien adinerado y se había mudado a España. Señora Vázquez de Mendoza, la nombró como única heredera en su testamento. Aparentemente había estado siguiendo su vida durante años. Las palabras no tenían sentido. ¿Qué tipo de herencia?, pregunté con voz temblorosa. Preferimos discutir los detalles en persona. ¿Podría venir mañana a nuestras oficinas? Después de colgar, me quedé completamente aturdida. Una herencia de una pariente que nunca conocí.
pero que aparentemente sabía de mi existencia. Era tan sencillo que pensé que tal vez era estafa, pero busqué la firma en internet. Era legítima, prestigiosa. El sábado llegué a las oficinas elegantes del centro. El licenciado Vega era un hombre canoso de unos 50 años, con apariencia seria pero amable. Esperanza Vázquez de Mendoza emigró a España en 1955, donde se casó con un industrial catalán. Cuando él murió en 1980, le dejó una fortuna considerable. Ella invirtió sabiamente y multiplicó esa riqueza durante décadas. Me mostró fotografías de una mujer elegante en eventos sociales europeos. Tenía los ojos de mi madre, los mismos pómulos altos. Hace 10 años, contrató un investigador privado para encontrar familiares vivos en México. Usted fue la única descendiente directa que encontraron. ¿Por qué esperó tanto para contactarme? El licenciado sonrió. Según sus instrucciones, quería asegurarse de que fuera digna de la herencia. El investigador le enviaba reportes sobre su vida, su carácter, cómo trataba a las personas. Estaba particularmente interesada en cómo había criado a su hijo como madre soltera. Las lágrimas se acumularon en mis ojos. Una extraña había estado observando mi vida, valorando mis sacrificios, reconociendo lo que mi propio hijo no podía ver. Esperanza Vázquez de Mendoza le ha dejado su fortuna completa, $2 millones en efectivo y propiedades, incluyendo un departamento en Barcelona y una casa en Cuernavaca. El mundo se detuvo. De repente, la mujer que había sido humillada y golpeada por su hijo se había vuelto millonaria. Hay una condición, continuó el licenciado. El dinero viene con una carta que escribió para usted. Me entregó un sobre elegante. Con manos temblorosas lo abrí. Querida Esperanza, si lees esto, significa que finalmente nos conocimos, aunque sea después de mi muerte. He seguido tu vida durante años, y he visto en ti a la mujer fuerte que nuestra familia siempre produjo. Has enfrentado la adversidad con dignidad, has sacrificado tu comodidad por tu hijo, y has mantenido tu integridad incluso cuando otros no te han valorado como mereces. Este dinero no es caridad, es reconocimiento. Úsalo para vivir la vida que mereces, con la dignidad que siempre has tenido, pero que otros no supieron ver. Cuando terminé de leer, las lágrimas corrían libremente. Por primera vez en años, alguien había visto mi valor. Alguien había reconocido que mi vida tenía significado. ¿Cuándo puedo acceder a los fondos? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Los papeles están listos. El dinero puede estar en su cuenta el lunes. Salí sintiéndome como si caminara en un sueño. En el elevador vi mi reflejo. Seguía siendo la misma mujer de 62 años. Pero algo había cambiado en mis ojos. Por primera vez en mucho tiempo, había esperanza. Cuando llegué a casa, mi teléfono tenía 20 llamadas perdidas, todas de Rodrigo. La noticia había llegado hasta él, probablemente por contactos en el mundo financiero. No importaba cómo se había enterado. Lo que importaba era que había descubierto que su madre, la mujer a quien había abofeteado públicamente, acababa de heredar una fortuna. Decidí no contestar. No todavía. Primero necesitaba procesar lo que había pasado, planear lo que haría después. Por primera vez en décadas, el poder estaba en mis manos. El lunes me desperté en un mundo completamente diferente. El dinero había llegado, tal como prometió el licenciado. $2 millones, una cantidad que nunca había soñado poseer. Mi primer paso fue encontrar un lugar digno donde vivir. Pasé la mañana visitando departamentos en mejores colonias. Finalmente encontré un hermoso penthouse en Polanco con vista al parque. Tenía cocina moderna, 2 recámaras y lo más importante, seguridad las 24 horas. Firmé el contrato esa tarde y pagué un año completo por adelantado. El agente parecía sorprendido por mi decisión rápida, pero el dinero hablaba por sí solo. El martes contraté una empresa de mudanzas. No tenía muchas pertenencias valiosas, pero había cosas con valor sentimental. Fotos de Rodrigo pequeño, algunos libros, la vajilla de mi madre. Fue durante la mudanza que finalmente llegó Rodrigo. Escuché su voz en el lobby, discutiendo con el portero, exigiendo que lo dejaran subir. Su voz sonaba desesperada, muy diferente al tono controlado que había usado conmigo durante años. Señora Morales, me dijeron por el intercomunicador. Hay un señor que dice ser su hijo. ¿Lo dejo subir? Dudé un momento. Parte de mí quería mantener esa puerta cerrada para siempre, pero sabía que esta conversación era inevitable. Sí, déjelo subir. Cuando Rodrigo entró, su expresión era de shock. Vestía uno de sus trajes caros, pero se veía desaliñado, como si no hubiera dormido. Mamá, dijo, y por primera vez en años, su voz sonaba vulnerable. Tenemos que hablar. Hola, Rodrigo, respondí con calma, continuando supervisando a los trabajadores. Como ves, estoy ocupada. Sus ojos recorrieron el departamento, notando la elegancia del lugar, la vista, los muebles nuevos. ¿Es cierto? ¿Realmente heredaste dinero? Sí, es cierto. ¿Cuánto? La pregunta me molestó. Lo suficiente para vivir cómodamente. Su pasó una mano por el cabello, nervioso. Mamá, sobre lo que pasó en Nochebuena. ¿Te refieres a cuando me golpeaste delante de tus invitados y me echaste de tu casa? Se puso pálido. Estaba bajo mucha presión.
Camila estaba furiosa. Había invitados importantes, así que tu reputación era más importante que tu madre. No, no es eso. Las cosas se salieron de control. Rodrigo, tú no estabas bajo presión. Tomaste una decisión. Decidiste que tu esposa y sus amigos merecían más respeto que la mujer que sacrificó todo por ti. En ese momento apareció Camila, vestida con un abrigo de piel. Su expresión era de sorpresa al ver la elegancia de mi nuevo hogar. Esperanza, dijo con sonrisa forzada, qué departamento tan encantador. Camila, escuché sobre tu herencia. ¡Qué sorpresa maravillosa! Maravillosa para mí, Camila intercambió una mirada con Rodrigo. Era obvio que habían venido con un plan ensayado. Esperanza, continuó con voz más cálida de lo que había usado jamás. Rodrigo y yo hemos estado hablando sobre Nochebuena. Nos damos cuenta de que reaccionamos exageradamente. Tal vez, las emociones estaban altas, el vestido costaba mucho y reaccioné sin pensar. Rodrigo también estaba estresado por el trabajo, la observé cuidadosamente. Camila estaba interpretando un papel, tratando de ser la nuera arrepentida, pero sus ojos la traicionaban. Nos encantaría que vinieras a cenar este fin de semana para empezar de nuevo, añadió Rodrigo. ¿Empezar de nuevo? Dejé escapar una risa sin humor. Después de 10 años de desprecios y una semana después de que me golpearas. Mamá, por favor, la voz de Rodrigo se quebró. Eres mi madre. Te amo por un momento, mi resolución vaciló. Esas eran las palabras que había esperado durante años. Pero luego recordé algo de la carta de Esperanza. Has mantenido tu integridad incluso cuando otros no te han valorado como mereces. Rodrigo, dije suavemente, si me amaras. No habrías esperado a que heredara dinero para recordarlo. Eso no es justo, protestó Camila. Rodrigo siempre te ha amado. Golpear a tu madre es amor. Camila se puso incómoda. Creo que estás siendo dramática. Dramática. Sentí la ira hirviendo. Camila, tú orquestaste mi humillación durante años. Me trataste como sirvienta en la casa que mi dinero ayudó a comprar y ahora que tengo recursos, de repente soy digna de respeto. Saqué mi teléfono y busqué algo que había guardado. El mes pasado, cuando te pedí dinero prestado para el dentista, me dijiste que necesitaba aprender a administrar mejor mi dinero. La semana anterior, cuando sugerí almorzar juntos, dijiste que estaban ocupados con gente importante. Lo cité textualmente y vi cómo se ponían incómodos. Las cosas eran diferentes entonces, murmuró Rodrigo. Sí, lo eran. Entonces era una mujer mayor, pobre y sin recursos. Ahora soy una mujer mayor con millones. La única diferencia es mi cuenta bancaria. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó Camila, su máscara comenzando a resquebrajarse. Quiero que se vayan. Quiero vivir mi nueva vida en paz. Mamá, Rodrigo se acercó. No puedes hablar en serio. Somos tu familia. Mi familia fueron las personas que me apoyaron cuando no tenía nada. Doña Rosa, que te cuidó cuando yo trabajaba. Los compañeros que me prestaron dinero. Las amigas que me escucharon llorar cuando te avergonzabas de mí. Nunca me avergoncé de ti. Hace una semana me golpeaste por derramar vino. Hace 3 meses me dijiste que no podía ir a la obra de Pablo porque no encajaba con los otros padres. El año pasado ni siquiera me llamaste en mi cumpleaños. Cada palabra era un golpe preciso. Vi cómo Rodrigo se encogía con cada una. Podemos cambiar, dijo desesperadamente. Dame una oportunidad. Lo consideré. Este era mi hijo, el niño que había criado. Pero pensé en años de humillaciones, en la frialdad Gradual, en la bofetada que aún podía sentir Rodrigo. Dije finalmente, si quieres una relación conmigo, será bajo mis términos. Y el primer término es que me respetes, tenga dinero o no. Por supuesto, te respeto. No, no me respetas, pero tal vez puedas aprender. Creo que todos necesitamos tiempo, dijo Camila con voz tensa. Creo que tienes razón. Tómense todo el tiempo que necesiten. Después de que se fueron, me senté rodeada de cajas y muebles nuevos. Fuera, la ciudad se extendía como un mapa de posibilidades infinitas. Por primera vez en años tenía el poder de elegir cómo vivir mi vida. Los siguientes meses fueron transformadores. No solo físicamente, aunque comprar ropa nueva y arreglarme en un salón de verdad me había hecho sentir diferente. El cambio más profundo era interno. Por primera vez, desde que Rodrigo era pequeño, mis decisiones no dependían de nadie más. Decidí usar mi nueva posición estratégicamente. No quería venganza cruel, pero tampoco iba a permitir que Rodrigo y Camila continuaran como si nada hubiera pasado. Quería que entendieran el valor de lo que habían perdido. Mi primer movimiento fue sutil pero efectivo. Las Lomas, donde vivían, tenía una sociedad muy cerrada. Las mismas familias se movían en los mismos círculos, asistían a los mismos eventos, pertenecían a los mismos clubes, usando mi nueva dirección en Polanco y referencias del licenciado Vega. Obtuve membresía en el Club Campestre Las Lomas. Era el mismo club donde Camila había intentado durante años conseguir membresía completa, pero solo había logrado acceso como invitada ocasional.
La primera vez que aparecí vestida con un elegante conjunto de diseñador y acompañada por Magdalena Herrera, una mujer mayor que había conocido en mi edificio y que resultó ser de familia prominente. El efecto fue inmediato. Vi cómo Camila me vio desde el otro lado del comedor. Su rostro palideció cuando se dio cuenta de que yo estaba en la mesa principal mientras ella permanecía en el área general. ¿No es esa tu ex-suegra? Escuché que alguien preguntó de ex-suegra. Corrigió Camila rápidamente, pero su voz sonaba tensa en Magdalena. Informada discretamente sobre mi situación. Hizo su parte perfectamente. Esperanza es fascinante. Heredó una fortuna considerable de familia española. Es refrescante conocer a alguien con clase real, no como estas nuevas ricas que no saben comportarse. El comentario fue claramente dirigido hacia Camila y todos lo entendieron. Vi cómo se encogía en su silla. Mi estrategia más efectiva involucró el negocio de Rodrigo. Durante años había escuchado sus conversaciones sobre clientes, contratos, la importancia de las conexiones sociales. Se especializaba en asesoría financiera para familias adineradas y su éxito dependía de su reputación. A través de Magdalena y otros contactos del club, comencé a conocer esposas de algunos clientes importantes de Rodrigo. No dije nada directamente contra él, pero mi presencia contaba una historia. Aquí estaba la madre humillada públicamente por su hijo. Ahora elegante, digna, claramente adinerada. Es terrible cuando los hijos olvidan quiénes los criaron, comentó la señora Villarreal durante un almuerzo benéfico. Mi esposo siempre dice que puedes juzgar el carácter de un hombre por cómo trata a su madre. Estas conversaciones llegaban inevitablemente a oídos de sus esposos y gradualmente Rodrigo comenzó a perder clientes. Su reputación, construida durante años, comenzó a erosionarse. Camila también sintió las consecuencias. Las invitaciones a eventos se volvieron menos frecuentes. Las amigas que solía ver estaban demasiado ocupadas. Se encontraba siendo ignorada sutilmente en eventos sociales. Un día recibí una llamada inesperada. Señora Morales, habla David Villarreal de Villarreal y Asociados. Reconocí el nombre. Era uno de los clientes más importantes de Rodrigo. Entiendo que, recientemente heredó una cantidad considerable y podría estar buscando asesoría de inversión. Era interesante. Villarreal había sido cliente de Rodrigo durante 5 años, pero ahora me contactaba directamente. ¿Es posible? Respondí cuidadosamente. Me gustaría invitarla a almorzar para discutir oportunidades. He escuchado que es una mujer de buen juicio. El almuerzo fue revelador. Villarreal no solo quería manejar mis inversiones, sino que confesó haber perdido confianza en Rodrigo después de escuchar rumores sobre cómo trataba a su familia. Un hombre que no respeta a su madre difícilmente respetará a sus clientes. Me dijo directamente. Mi esposa quedó muy impresionada con usted en el club. Dice que es obvio que es una mujer de clase y dignidad. No firmé con Villarreal ese día, pero la conversación confirmó que mi estrategia funcionaba. La reputación de Rodrigo se desmoronaba, no por algo que yo hubiera hecho directamente, sino por mi simple presencia en círculos donde él necesitaba mantener respeto. Rodrigo comenzó a llamarme con más frecuencia. Sus mensajes sonaban desesperados. Mamá, por favor, llámame. Necesitamos hablar. Mamá, creo que hay un malentendido. La gente está diciendo cosas. Mamá, mi negocio está sufriendo. No sé qué está pasando. Escuchaba los mensajes pero no respondía. Quería que sintiera la incertidumbre que yo había sentido durante años. Camila también intentó contactarme, apareciendo en lugares donde sabía que podría estar: el club, ciertas tiendas en Polanco, eventos benéficos de Esperanza. Qué coincidencia verte aquí, me dijo una tarde en el Palacio de Hierro, donde compraba un vestido para un evento en el museo. Camila, respondí cortésmente. Te ves muy bien. Ese color te favorece. Era un intento patético de camaradería, considerando que durante años me había criticado cada aspecto de mi apariencia. Gracias. Escucha, dijo bajando la voz. Creo que hay malentendidos circulando sobre Rodrigo, sobre nosotros. La gente a veces exagera. ¿Qué tipo de malentendidos? Algunos dicen que Rodrigo te trató mal, pero sabes que él te ama. Las familias a veces tienen desacuerdos. ¿Desacuerdos? La miré directamente. Camila, tu esposo me golpeó delante de tus invitados. ¿Tú te reíste? Supuso pálida. Las emociones estaban altas. Las emociones no justifican la violencia. Por supuesto que no. Rodrigo se arrepiente profundamente. Hemos estado en terapia. Era una mentira obvia, pero interesante que sintiera necesidad de inventarla. Me alegra escuchar eso, dije recogiendo mis compras. Esperanza, espera. ¿Podríamos tomar café para hablar apropiadamente? No creo que sea necesario. Por favor, por Rodrigo, por los niños. Ellos preguntan por su abuela. Ese comentario me dolió. Ana y Pablo, mis nietos, habían sido usados como armas en esta guerra familiar. Si Rodrigo quiere que vea a mis nietos, puede llamarme directamente, pero no a través de ti. Esa noche Rodrigo sí me llamó, mamá. Por favor, necesitamos hablar cara a cara. Su voz sonaba quebrada, desesperada. ¿Qué quieres discutir, Rodrigo? Todo.
Mi comportamiento, el negocio, los niños. Mamá, estoy perdiendo todo. Cuéntame qué está pasando. Los clientes se están yendo, las referencias se secaron. La gente dice cosas sobre cómo trato a mi familia. ¿Y cómo tratas a tu familia? Hubo una pausa larga. Me he dado cuenta de que tal vez no he sido el hijo que debería haber sido. Era la admisión más honesta que había escuchado en años. ¿Qué quieres de mí, Rodrigo? Una oportunidad. Solo una oportunidad de arreglar las cosas. No por el dinero, se apresuró a añadir, por nosotros. Por la familia consideré su petición. Había logrado lo que quería, que entendiera las consecuencias de sus acciones. Pero la pregunta era si realmente había aprendido algo o si solo estaba asustado por las repercusiones financieras. Rodrigo, dije finalmente, si realmente quieres arreglar las cosas, vas a tener que hacer más que pedir perdón. Vas a tener que demostrar que has cambiado. ¿Cómo? Dime qué hacer. Primero, terapia real, no la mentira que Camila le dijo a la gente. Terapia individual para trabajar en por qué pensaste que era aceptable tratarme como lo hiciste. Está bien. Segundo, quiero una disculpa pública. No necesitas poner un anuncio en el periódico, pero quiero que las mismas personas que presenciaron mi humillación sepan que reconoces que estuviste mal. Mamá, esas son mis condiciones, Rodrigo. Si no puedes cumplirlas, entonces no tenemos nada más que discutir. Hubo otro silencio largo. Está bien, dijo finalmente. Lo haré. Pero sabía que las palabras eran fáciles. La verdadera prueba sería ver si realmente lo haría y por las razones correctas. Un año después de aquella horrible Nochebuena, me encontré preparando una cena festiva. Pero esta vez, las circunstancias eran completamente diferentes. Mi nuevo departamento estaba decorado con elegancia pero calidez. Había contratado un chef profesional, no porque no pudiera cocinar, sino porque finalmente podía permitirme ese lujo. La mesa estaba puesta para 6 personas. Había invitado a Magdalena y su esposo, a Doña Rosa, que había cuidado de Rodrigo, a 2 amigas de mi clase de pintura, y por primera vez en años, a mis nietos Ana y Pablo. Rodrigo había cumplido con mis condiciones, aunque había tomado meses. La terapia había sido real y dolorosa. El terapeuta me había pedido asistir a algunas sesiones donde Rodrigo tuvo que enfrentar no solo sus acciones recientes, sino patrones de comportamiento desarrollados durante años. No me di cuenta de cuánto había internalizado la actitud de Camila hacia ti, me había confesado. Pero eso no es excusa. Yo tomé esas decisiones. Yo elegí valorar su opinión más que tu dignidad. La disculpa pública había llegado en forma de una carta al editor del periódico local, donde Rodrigo reconocía públicamente que había tratado mal a su madre y que estaba trabajando para ser mejor hombre. Pero el cambio más significativo había venido de mi propia transformación. Durante esos meses había descubierto quién era cuando no estaba definida por mi relación con mi hijo. Tomé clases de pintura y descubrí talento para los paisajes. Viajé a Barcelona para ver la propiedad heredada. Hice amigas reales que me valoraban por quien era. La puerta sonó exactamente a las 5. Era Rodrigo con Ana y Pablo, pero sin Camila de abuela. Gritaron los niños corriendo hacia mí. Ana, ahora de 13 años, se había vuelto más alta. Pablo, de 10, mantenía la misma sonrisa brillante. Mira, abuela, dijo Pablo, sacando una tarjeta de su mochila. Te hice esto en la escuela. Era un dibujo de nosotros dos con las palabras te amo, abuela escritas en colores. Es hermoso, mi amor, le dije con lágrimas en los ojos. Lo voy a poner en el refrigerador. ¿Dónde está mamá?, preguntó Ana. Mamá tenía otros compromisos, respondió Rodrigo diplomáticamente. La verdad era que Camila y yo habíamos llegado a un entendimiento mutuo. Podíamos coexistir civilizadamente, pero no éramos amigas. Ella había perdido mucha influencia social y aunque su matrimonio con Rodrigo continuaba, las cosas habían cambiado entre ellos también. Había convertido la segunda habitación en cuarto para mis nietos con 2 camas, juguetes, libros y área de estudio. Era el cuarto que siempre había soñado darles. ¿Puedo ver mi cuarto?, preguntó Pablo. Por supuesto. De hecho, tienen regalos esperándolos. Los niños corrieron emocionados. Rodrigo y yo nos quedamos solos. Se veía diferente, más maduro pero también más humilde. El año había sido difícil para él también. Su negocio se había estabilizado después de meses difíciles. Pero las lecciones habían sido aprendidas. Mamá, dijo suavemente, quería agradecerte. ¿Por qué? Por darme una segunda oportunidad, por no cerrar la puerta para siempre. Rodrigo, no te di una segunda oportunidad. Te di la oportunidad de ganarte una primera oportunidad de tener una relación real conmigo. Él asintió, entendiendo la diferencia. ¿Cómo han estado las cosas? Te ves radiante. Me siento bien, respondí honestamente. Por primera vez en años, me siento como yo misma. Me alegra escuchar eso. Y mamá, siento haberte hecho sentir como si no fuera suficiente. Porque siempre fuiste más que suficiente. Fuiste todo. Sus palabras eran sinceras y pude ver que venían de comprensión real, no solo de culpa o miedo.
Doña Rosa llegó con su abrazo cálido y sus manos llenas de tamales caseros. Ay, Esperanza, mira qué elegante te ves. Te lo mereces todo esto. Magdalena y su esposo trajeron vino caro y historias divertidas. Mis amigas de pintura llegaron con flores y risas. Por primera vez en años, mi hogar se llenó de conversación genuina, risa real, cariño auténtico. Durante la cena observé a Rodrigo interactuando con mis invitados. Era educado, cálido, pero también humilde. Ya no había rastros de la arrogancia de años anteriores. Cuando Doña Rosa contó historias de cuando lo cuidaba de pequeño, escuchó con respeto y gratitud. Usted fue como una segunda madre para mí, le dijo a Doña Rosa. No sé cómo habríamos sobrevivido sin usted. Era la primera vez que lo escuchaba reconocer públicamente a las personas que nos habían ayudado. Después de la cena, los niños me pidieron que les enseñara mis pinturas. ¿Hiciste esto, abuela?, preguntó Ana mirando mi última obra. Sí, he estado tomando clases. Es hermoso, dijo Pablo. ¿Me puedes enseñar? Por supuesto, mi amor. Rodrigo se acercó mirando la pintura con admiración. No sabía que tenías este talento, mamá. Hay muchas cosas sobre mí que no sabes. Respondí sin amargura. Estoy descubriendo algunas yo misma. Cuando los invitados se fueron y los niños se durmieron en su cuarto, Rodrigo y yo nos sentamos en la terraza con vista al parque. La ciudad brillaba abajo, llena de posibilidades. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Rodrigo, por supuesto. ¿Alguna vez me perdonarás? Realmente, no solo me tolerarás por los niños, sino que realmente me perdonarás. Era una pregunta difícil que merecía respuesta honesta. Rodrigo, el perdón no es algo que se otorga una vez y ya está. Es algo que construimos día a día con acciones consistentes. Has dado pasos importantes este año, pero construir confianza toma tiempo. Lo entiendo. Pero puedo decirte esto, por primera vez en años, cuando te miro, veo a mi hijo. No al extraño en que te habías convertido, sino al hombre bueno que criamos Doña Rosa y yo. Le llenaron los ojos de lágrimas. Quiero seguir siendo ese hombre. Entonces hazlo. No por mí, no por Camila, no por nadie más. Hazlo por ti y por tus hijos. Nos quedamos en silencio, mirando las luces de la ciudad. Mamá, dijo finalmente, ¿eres feliz? Consideré la pregunta. Un año atrás, la felicidad había parecido imposible, pero ahora, sentada en mi hermoso departamento, con mis nietos durmiendo al lado, con un futuro lleno de posibilidades, la respuesta era clara. Sí, Rodrigo, soy feliz. Realmente feliz. Era verdad. No era solo el dinero, aunque la seguridad había eliminado estrés constante. Era la libertad de tomar mis decisiones, de rodearme de personas que me valoraban, de descubrir partes de mí misma que había tenido que suprimir. Había aprendido que el amor real no requiere sacrificar tu dignidad, que el respeto debe ser mutuo para ser auténtico, que nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida. Cuando Rodrigo se fue llevándose a los niños adormecidos, me quedé sola, pero no me sentía sola, me sentía completa. Saqué mi teléfono y marqué un número familiar. Doctor Martínez, soy Esperanza. ¿Podríamos programar otra sesión? Hay algunas cosas más en las que me gustaría trabajar. Porque había aprendido que la sanación es proceso continuo y que valorarme a mí misma era el trabajo más importante que podía hacer. Esa noche, antes de dormir, saqué la carta de Esperanza de mi mesa de noche y la releí. Has mantenido tu integridad incluso cuando otros no te han valorado como mereces. Este dinero no es caridad, es reconocimiento. Finalmente entendía completamente lo que había querido decir. La herencia no había sido solo dinero, había sido permiso para valorarme, para vivir con la dignidad que siempre había merecido, pero que me había negado a reclamar. Por primera vez en 62 años, era completamente libre.